Buenas tardes con todos ustedes. Desde el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi, quien les habla es la jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad. Mi nombre es Ana Pérez Briones y estoy acompañada con el equipo de calidad. A mi costado está el doctor Jorge Segundo Paredes, quien es residente del tercer año. Y tenemos a la señorita Mara Díaz, parte del equipo técnico de la Oficina de Gestión de la Calidad. En esta oportunidad queremos nosotros discernir un tema importante que tiene que ver con el tema de seguridad del paciente desde la óptica de salud mental. Todo el tema de notificación, registro, visto como un sistema, el cual ha tenido una serie de variaciones como experiencia en nuestra institución, y esto es debido a que todas las fichas y todos los registros que existen en el Ministerio de Salud solamente están dirigidos a un hospital general. Sin embargo, ante la necesidad de poder establecer ese sistema de notificación de incidentes y eventos adversos, nos hemos visto en la necesidad de poder elaborar una ficha de notificación propia de nuestra institución, con el aporte, sobre todo valioso, del equipo de enfermeras de nuestra institución. La exposición va a tener tres partes. En la primera, es necesario, de todas maneras, hacer un recuento del tema del marco conceptual, de lo que es seguridad del paciente. En una segunda parte, es importante discernir los puntos básicos respecto al impacto que tiene este tema en la salud pública. Y en un tercer momento vamos a mostrarles nuestra directiva, que aterriza justamente en esta ficha valiosa para nosotros de notificación de registro de incidentes y otros adversos en salud mental, y cómo es que nosotros venimos trabajando este tema. Pues bien, para recordarles que la Organización Mundial de la Salud, en el tema de seguridad del paciente, la define como la reducción y mitigación de actos inseguros dentro del sistema de atención de salud mediante el uso de las mejores prácticas clínicas, ¿no? Es decir, la OMS justamente nos está diciendo que nuestras instituciones de salud deben generar por lo menos ausencia de daño, ¿no? Daños que son innecesarios, y todos estos daños relacionados con la atención en salud. Igualmente, el sistema de gestión de la calidad del Ministerio de Salud tiene dentro de sus componentes, sobre todo el de garantía y mejora, al tema de la seguridad del paciente. Igualmente, el Plan Nacional de Seguridad del Paciente del año 2006 al 2008, que se hizo en el Ministerio de Salud, tiene dentro de sus objetivos específicos el de generar y fortalecer un mecanismo de registro y seguimiento local de eventos adversos en todas nuestras IPRES, no solamente en las IPRES públicas, sino también las IPRES privadas y subsectores de salud. Establece inclusive fortalecer las competencias, mecanismos de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad, adaptar, difundir e implementar las buenas prácticas de atención en la seguridad del paciente. Igualmente, en la Política Nacional de Calidad en Salud del año 2009, en su octava política, igual, el objetivo de esta octava política menciona el reducir la ocurrencia de eventos adversos durante el proceso de la atención y atenuar sus efectos. Igualmente, nos plantea una serie de estrategias. Su salud. Su salud, cuando nos viene a supervisar dentro de su instrumento de supervisión integral que hace las IPRES, públicas, privadas y subsectores, desarrolla también una lista de chequeo y un criterio donde evalúa si las IPRES han desarrollado un sistema de gestión de eventos adversos. Recordemos
la escala de multas según tipo de infracción, de acuerdo al reglamento del RIS de su salud del 2014. Recordemos que existen infracciones leves que van hasta 100 UITs, graves y hasta las muy graves. Y hay una infracción leve justamente referida solamente al tema de la seguridad del paciente. Por ejemplo, el de no cumplir con las disposiciones vigentes relacionadas a la seguridad del paciente, que van hasta 100 UITs, ¿no? Igualmente, las infracciones graves, si es que hubiera actos impropios de naturaleza sexual contra un paciente, y las muy graves referidas a las muertes o lesiones graves de un paciente asociadas a la atención. En nuestro caso, nosotros enfatizamos el caso de muertes o lesiones graves de un paciente asociadas a los errores en la medicación, puesto que nosotros trabajamos mucho con medicamentos psicotrópicos. Pero también su salud nos da la opción de atenuar esta multa para todas las IPRES, siempre y cuando tengamos implementado y en funcionamiento, antes de la fecha de la detección de la infracción, un sistema de seguridad del paciente y control de eventos adversos. Bien, entonces con esa introducción de recordar de estos marcos conceptuales, también podemos decir que la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus marcos conceptuales, nos habla de circunstancias notificables, cuasi incidentes, incidentes y eventos adversos. Como circunstancias que han ocasionado un daño innecesario o que a un paciente o podría haberlo hecho, ¿no? Todos estos relacionados siempre a la atención en salud. Recordemos entonces rápidamente la definición de un incidente. Entonces, un incidente es un suceso imprevisto, pero es no intencional, asociado a la atención de salud y que no produce daño al paciente. Y un evento adverso es una lesión o resultado indeseado, no intencional también, asociado a la atención de salud, pero la diferencia es que este sí produce daño al paciente. Los tipos de evento adverso, rápidamente, los leves, cuando el paciente presenta síntomas leves, son de corta duración, aquí no es necesaria una intervención. El evento adverso moderado, cuando el paciente sí necesita una intervención adicional, ¿no? Le causa pérdida funcional de larga duración. Y un evento adverso grave, cuando el paciente requiere una intervención de mayor complejidad, ¿no es cierto?, que podría llevarlo hasta la muerte. Aquí están incluidos en los eventos adversos graves el evento centinela, porque el evento centinela es aquel evento adverso que produce la muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter permanente, ¿no? Valdría la pena decir que no todos los eventos adversos son eventos centinelas. Entonces aquí más de lo mismo, el near miss, que es un cuasi incidente, el incidente, el evento adverso, que puede ser leve, moderado o grave, ¿cierto? Para ser más académicos, con ese casito de transfusión sanguínea, lo podemos ver mejor. Un cuasi incidente, o sea, un near miss, que no alcanza al paciente, podría ser, como ejemplo, que indicando una transfusión sanguínea al paciente incorrecto, verificamos que no es el paciente y suspendemos el procedimiento, ¿no? Entonces, no alcanza al paciente, pero un incidente sin daño es que, por ejemplo, transfundimos sangre al paciente incorrecto, pero no era la sangre incompatible. Entonces, aquí el paciente no sufre daño. Y en el caso de un evento adverso, transfundimos la sangre del paciente incorrecto, la sangre sí era incompatible, y aquí el paciente fallece. Si fallece, entonces tendríamos un evento centinela. Y otro casito 2, que es el que tenemos nosotros bastante, es caída de pacientes. Igual, tenemos a un paciente con riesgo de caídas en camilla con barandas no operativas, ¿no? Podría ser un cuasi incidente, pero el paciente se puede caer. Pero
De repente este paciente sufre la caída, no se presentó el daño, no requirió tratamiento, simplemente fue un golpe, pero este mismo paciente sufrió la caída, presentó contusiones y aparte de las contusiones una fractura de cadera y esto requirió tratamiento. Entonces aquí estamos ya analizando un evento adverso. Sería centinela si el paciente fallece, ¿no? Bien, es importante, como les mencionaba al comienzo de la ponencia, ¿cuál sería el impacto en la salud pública? No solamente desde el punto de vista clínico, sino también financiero en el sistema de salud. Y en este tema quiero presentarles al doctor Jorge Segundo Paredes, quien nos va a presentar los alcances de las mejores prácticas seguras basadas en la evidencia en el tema de seguridad del paciente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes. Para poder continuar con la presentación, hemos visto que es de vital importancia hablar sobre seguridad del paciente en el contexto de la importancia en lo que es la salud pública, la salud global, ¿no? Acerca de este tema. Como les comentaba, ¿no? En el contexto actual es imposible hablar de gestión clínica, gestión de servicios de salud, sin hablar del tema de seguridad del paciente. Y tampoco se puede hablar de seguridad del paciente si es que no se habla de gestión de riesgos y confiabilidad, como vamos a verlo en el transcurso de la presentación. En esta lámina, como podemos ver, hay una pregunta, ¿no? ¿Dónde se sentiría más seguro usted? ¿Viajando en avión, viajando en auto o atendiéndose tal vez en la mejor IPRES de su país? Habitualmente genera un cierto temor natural, ¿no? Viajar en avión y un grado de confianza, ¿no? Atenderse en una buena institución de salud. Generalmente porque se desconoce las estadísticas del área sanitaria en cuanto a incidentes y eventos adversos, que es lo que vamos a presentar en breve segundos, ¿no? ¿Cómo sale a la luz los errores médicos relacionados a la asistencia sanitaria, ¿no? Desde el año 99 se comienza a publicar literatura ya bastante alarmante sobre seguridad del paciente. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica Errores humanos construyendo un sistema de salud más seguro. Y en dicha publicación dan a conocer de que en los Estados Unidos se ocasionaban entre 44.000 a 98.000 muertes producto de errores en la prestación de servicios de salud, siendo esta la séptima causa de muerte. Cabe mencionar que anterior a esta fecha existían publicaciones relacionadas a eventos adversos, pero no se las llamaba como tal. Y esta publicación que les presentamos marca el inicio, ¿no? De sacar a la luz la gran problemática que acontecía en el sistema de salud. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud, que sesiona, ¿no? Con todos sus países miembros, en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, en el año 2002, invita a sus países miembros para tomar medidas encaminadas a mejorar la seguridad de los pacientes. Y en el año 2004, el Perú es uno de los países miembros, se comprometió en la Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes. Y en el año siguiente, en el año 2005, se elabora el Plan de Reducción de Eventos Adversos. La Organización Mundial de la Salud vio que había un déficit en las escuelas de medicina, ¿no? A nivel de pregrado. Por tal motivo, desde el año 2008, en países como Inglaterra, se comienza a dictar la cátedra de gestión de riesgos y seguridad del paciente para escuelas de medicina. Posteriormente, ya se dicta estas cátedras ya a los otros grupos profesionales, llámese enfermería, farmacia, odontología, obstetricia, etcétera, ¿no? Desde el año 2011. Los estudios relacionados a eventos adversos es todo un tema, ¿no? Inclusive puede ser hasta un capítulo, ¿no? De una presentación. Lo que hemos puesto acá es una data muy interesante que la realizó el Instituto de Mejora de la Calidad de los Estados Unidos,
y realizó una publicación en el Journal de Seguridad del Paciente en el año 2013, ¿no? Lo que salta a la luz es de que no son 44.000 o 98.000 muertes al año, como nos decía Rares Humano en el año 99, sino son aproximadamente 440.000 muertes evitables, ¿no? Subrayado el término evitables al año, ¿no? Y esto ya es una data bastante alarmante que se generó. Es más, en el año 2016, en la revista British Medical Journal, el famoso doctor Martin Makary de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins realiza una publicación titulada que los errores médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, seguido de las enfermedades cardíacas, el cáncer y en tercer lugar los errores médicos. Entonces, realmente esto es un tema de importancia de salud pública y de salud global, ¿no? Y amerita, pues, tomar las acciones correctivas que corresponden. Y ahora, ¿cuánto de estos eventos adversos impactan, ¿no? Económicamente a los sistemas de salud? La revista Health Affairs, que es una revista bastante importante en lo que son políticas públicas en salud, en el año 2013 hace una publicación que Estados Unidos pierde 17.1 billones de dólares al año por errores médicos, ¿no? Tanto es así que en el año 2014 el Congreso de los Estados Unidos cita a todos sus expertos en gestión de la calidad y les pide explicaciones. ¿Por qué tanta cantidad de eventos adversos, en su mayoría evitables, ¿no? Y el impacto económico que esto genera al sector. Una publicación más reciente de este año, ¿no? Bastante interesante debido a que son 25 estudios de 27 países, de 6 continentes, que tratan de darnos una lectura global de eventos adversos a nivel hospitalario, arrojan los siguientes resultados, ¿no? Que el 10% de pacientes hospitalizados ha sufrido un evento adverso, y la mitad de estos serían prevenibles, y que el 7% de dichos eventos adversos resultaron en eventos sentinela, es decir, en muerte del paciente. Y las principales causas de dichos eventos adversos son los procedimientos quirúrgicos o procedimientos invasivos, en segundo lugar la medicación, y en tercer lugar las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Entonces, esto nos hace dar una lectura panorámica a lo que acontece en eventos adversos, ¿no? Pero la data que tenemos actualmente, con la evidencia que hemos podido presentarles, simplemente es la punta del iceberg. Solo conocemos lo reportado. Sin embargo, hay una data oculta, hay un subregistro, tal vez porque no hay una cultura de seguridad implementada, y tal vez hay una cultura del miedo en las instituciones, que hace que no se reporte. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Dónde se sentirían más seguros? Acá el término correcto es confiabilidad, organizaciones altamente confiables, ¿no? Que por sus siglas en inglés son, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, la HRO, ¿no? Son industrias que han trabajado el tema de gestión de riesgo, tienen más años de experiencia en este tema, como la industria aeronáutica, la de energía nuclear, la industria automotriz, ¿no? Y son también personas que elaboran dichas instituciones, pero ya tienen maduro el proceso de gestión de riesgo. El tema es que el sector salud tiene que interiorizar que tiene que comportarse como una organización de alta confiabilidad, porque el impacto de sus decisiones va a llevar vidas humanas de por medio, ¿no? Y gran parte de los problemas que ocurren en incidentes o eventos adversos, ¿no? Es por un factor humano. No es tanto por falta de conocimiento, sino porque no se respetó como se debe, tal vez los protocolos, las guías, las checklists, etcétera, etcétera. Se asume y se piensa, ¿no?, de manera incorrecta, ¿no? Hay todo un tema de factores humanos de seguridad del paciente, ¿no? La comunicación efectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que entra a tallar el concepto sobre el paciente que ya lo mencionaron, que es justamente la ausencia de daño innecesario, porque realmente es un daño innecesario
que se le ocasiona al paciente, ¿no? El gran problema es por qué pasa tanto tiempo después que la OMS comienza a trabajar la Alianza Mundial por Seguridad del Paciente y no hay mejoras significativas con respecto a este tema, ¿no? Otra vez, en la revista Health Affairs, el doctor Mark Chassing, ¿no?, que es el presidente de la Joint Commission, publica, ¿no?, un paper donde refiere por qué nos demoramos tanto, ¿no?, en mejorar la calidad de los servicios de salud. Y él remarca dos puntos bastante importantes. Uno de ellos es el sobreuso, a lo que se le llama los overuse, ¿no? Y el otro, la cultura de seguridad del paciente, siendo esta última el factor clave de éxito para poder implementar un sistema de seguridad de la atención. En cuanto al sobreuso o los overuse, existe una campaña mundial llamada Choosing Wisely, que traducido es elegir sabiamente, y esta campaña mundial lo que hace es una fundación que trabaja con los colegios americanos de las diferentes especialidades, las asociaciones americanas de diversas especialidades, y hace una revisión de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones de intervención con los pacientes que no generen daño, o sea, evitar el sobreuso, la pertinencia médica en las prestaciones. Pueden visitar la página de Choosing Wisely, pueden elegir la especialidad que ustedes deseen. Por ejemplo, en lo que es psiquiatría, la Academia Americana, la Asociación Americana de Psiquiatría, recomienda 5 puntos muy importantes a tomar en consideración para evitar los sobreusos. Y un sobreuso expone a un riesgo innecesario al paciente que tal vez puede traducirse en un evento adverso. Y ese sobreuso, a su vez, impacta económicamente en el sistema de salud, utilizando los recursos finitos y escasos del sector, ¿no?, para prestaciones que probablemente ocasionen daño o sean innecesarias. El otro factor clave de éxito que nos mencionaba el presidente de la Joint Commission era la cultura de seguridad del paciente. No se puede implementar un sistema de notificación como tal si es que no se trabaja a la par el modelo de cultura de seguridad del paciente, ¿no? ¿Y qué es cultura de seguridad? Bueno, es un conjunto de símbolos, objetos, etcétera, herramientas que han sido aprendidos, compartidos, transmitidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante acá es de que la cultura implementada va a moldear la conducta humana, va a moldear al colaborador, y no al revés. No va a ser el trabajador quien crea subculturas dentro de la institución e intenta moldearla a sus criterios. El Sistema Nacional de Salud inglés nos explica de que tiene una agencia, obviamente, de seguridad del paciente, y nos explica cómo las IPRES allá atraviesan un proceso de maduración en temas de cultura de seguridad del paciente, desde una cultura patológica, reactiva, calculadora, hacia una cultura proactiva y generadora, ¿no? La pregunta que se les puede realizar a todos los oyentes es, ¿dónde estás, no?, en tu servicio o tu institución, ¿no? ¿En qué nivel de madurez de cultura de seguridad del paciente se encuentra? Existen diversas herramientas para poder medir este nivel de cultura de seguridad del paciente en una institución. Una de las encuestas más utilizadas es la encuesta del ARC, la Agencia de Investigación y Calidad de los Estados Unidos, que justamente evalúa diferentes aspectos, como podemos ver ahí, las expectativas sobre la promoción de seguridad del paciente, la respuesta no punitiva al error, la adecuada cantidad de personal, el trabajo en equipo, el feedback y comunicación sobre el error, las transiciones y los tiempos fuera, etcétera, etcétera. Son varios aspectos que nos permiten determinar en qué estado está nuestra cultura de seguridad y en base a esas oportunidades de mejora, seguir creciendo en el proceso de madurez. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia acerca de cultura de seguridad? Pues si intervenimos en la cultura de seguridad del paciente, obviamente vamos a mejorar el reporte de incidentes y eventos adversos. Vamos a reducir los mismos y vamos a mejorar los indicadores de seguridad y disminuir la mortalidad. ¿Qué más? Hemos visto que el Ministerio dispone realizar rondas de seguridad del paciente, ¿no?, que en otros países le llaman recorridas ejecutivas, que son traídas del modelo japonés de calidad, ¿no?, del Kaizen, extraído este modelo al área de salud con excelentes resultados, ¿no? Y hay publicaciones, hay revisiones sistemáticas que demuestran que realizar la ronda de seguridad realmente
mejoran la prevención de errores en la asistencia sanitaria, ¿no? Para el tema de notificación, bueno, ya se mencionaron los tipos de incidentes relacionados sobre el paciente, los ejemplos, los casos. Lo que vamos a entrar a tallar acá es explicar sobre el modelo conceptual, ¿no? ¿Qué es un evento adverso prevenible? ¿Qué es un evento adverso no prevenible? ¿Y qué es una complicación? Entonces, si hubo indicio de una atención insegura, si el personal de salud, por ejemplo, no respetó un protocolo, una lista de chequeo, una guía clínica, etcétera, etcétera, entonces obviamente va a haber un indicio de atención insegura. Y eso, si es que ese error o ese incidente alcanza al paciente y le ocasiona daño, estamos presentes a un evento adverso. Y sería de tipo prevenible. Pero sin embargo, si nuestro colaborador respetó los protocolos existentes, la lista de chequeo, etcétera, etcétera, y a pesar de ello, la asistencia sanitaria ocasiona un daño en el paciente, estamos ante un evento adverso no prevenible, ¿no? Pero si es que el paciente presenta una lesión producto de su enfermedad de base, ya sería una complicación, ¿no? Entonces, complicación definiríamos como una alteración del proceso natural de la enfermedad derivada de la misma y no provocado por la actuación de profesionales de la salud. Entonces, acá los tres conceptos que todavía no están aterrizados, creo yo, el concepto de evento adverso prevenible, evento adverso no prevenible y el de complicación. Generalmente las instituciones que están en proceso de una acreditación internacional ya lo tienen bien en claro, ¿no? Y trabajan en ello. En seguridad del paciente, obviamente hay víctimas. La primera víctima siempre va a ser el paciente, ¿no? Que se le está ocasionando un daño innecesario. El doctor Albert Wu, ¿no? Médico infectólogo de la Universidad Johns Hopkins, publica en la BMJ sobre la segunda víctima. Y la segunda víctima es el profesional de la salud, ¿no? Porque ningún profesional de salud tiene intención de causar daño, ¿no? A su paciente. Es por eso que la institución también debería diseñar procesos mediante el cual pueda abordar al profesional de la salud para poder encontrar mejoras y poder reinsertarlo y pueda tener confianza en seguir ejerciendo sus funciones, ¿no? Y la tercera víctima sería la institución, porque también la institución merma su prestigio y también su confianza. ¿Qué soluciones actualmente existen, ¿no? Ante todo este panorama que eso causa gran impacto en la salud y gran impacto económico? Pues en esta revisión, también del British Medical Journal, se hace un mapping de toda la publicación existente de seguridad del paciente en 10 años, del año 2000 al 2010, a ver qué es lo que generan en investigación sobre este tema. Y nos arroja un dato bastante interesante, ¿no? De lo que se ha investigado en seguridad del paciente, y obviamente publicado, del 100% de publicación mundial, el 42% se dedican a cuantificar la magnitud del problema, es decir, cantidad de eventos adversos. El 31%, ¿no?, aborda los factores de riesgo. Y acá lo preocupante es que solo el 19% me habla de soluciones. ¿Qué quiere decir? Que de cada 5 publicaciones, solo 1 me habla de soluciones. Y aquí entra a tallar en los grandes hospitales, ¿no? En los hospitales de tercer nivel, o tal vez institutos especializados, deberían tener líneas de investigación en seguridad del paciente de su especialidad, porque no existe realmente soluciones a la medida, ¿no? Lo que funciona tal vez para Inglaterra, para España, para Australia, no necesariamente es lo que va a funcionar para una realidad latina. Entonces, se necesita que los grandes hospitales, sus áreas de investigación, tengan una línea de investigación en seguridad del paciente para sus diversas especialidades, oftalmología, pediatría, cardiovascular, salud mental, etc. Bueno, y actualmente, pues el sector privado es quien está alineado a estándares internacionales de calidad de seguridad, ¿no? Las acreditaciones de mayor fuerza en nuestra región, no solo en Perú, son la Joint Commission y la Accreditation Canada, ¿no? La Accreditation Canada me pareció interesante porque tiene un enfoque bastante didáctico de cómo abordar la seguridad del paciente, tiene las prácticas organizacionales requeridas, que es por cada área de seguridad del paciente se desprenden estas prácticas organizacionales requeridas
todas basadas en evidencia, ¿no? Y que las IPRES comienzan a implementarlas para poder llegar a un proceso de acreditación. Y lo importante acá es de que el sector público en nuestra región está utilizando estos estándares canadienses con bastante éxito, ¿no? Hay Ecuador, por ejemplo, tiene 41 hospitales públicos acreditados con su norma canadiense, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos los principales hospitales, ¿no? Y sale la ministra de Salud de Ecuador, ¿no? Recibiendo la acreditación canadiense a sus hospitales públicos, ¿no? Es más, lo interesante es que la Accreditation Canada tiene una norma especializada para IPRES de salud mental, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Bueno, a continuación vuelvo a presentar a la doctora Ana Pérez, jefa de la Oficina de Calidad, quien nos va a entrar a tallar sobre la directiva sanitaria de implementación del sistema de registro y notificación de incidentes eventos adversos del Instituto Nacional de Salud Mental. Sí, efectivamente, aterrizar esta directiva sanitaria nos ha tomado un buen tiempo, cerca de año y medio, porque obviamente hemos tenido que sensibilizar al personal de salud, capacitar en los diferentes niveles. Hemos capacitado a los técnicos, a los enfermeros, a los directores de las oficinas, al equipo de gestión, igualmente, y todo esto gracias al apoyo de nuestro director general. Entonces ha sido un trabajo bastante arduo durante todo este año y medio. Esta directiva la encuentran ustedes colgadas en la página web de nuestra institución. Ahí ustedes pueden descargarla y de pronto ver las definiciones operacionales que estamos desarrollando en los temas de salud mental. Está toda la metodología, el modelo de intervención, el análisis que hacemos de estos eventos adversos, o de estos incidentes que vamos a mostrar a continuación. Entonces, dentro de la directiva lo innovador y lo rescatable es que tenemos un formato a manera de cuadernillo. Es un cuadernillo que tiene un autocopiativo. Ahí vemos en la pantalla el formato original. El autocopiativo es recogido diariamente por la Oficina de Gestión de la Calidad, ¿no? Este también es un tema innovador porque tenemos nosotros la información en tiempo real. Es un trabajo de hormiga, pero al trabajar este tema, empezando por la sensibilización, las competencias al personal de salud, hemos logrado tener una cultura de seguridad interesante en nuestra institución. El fluxograma, de pronto podemos narrarlo como un día cualquiera, 9 de la mañana, se cae un paciente, y tenemos a la enfermera, al técnico de enfermería y al médico viendo este incidente. Entonces, otra innovación es que cualquiera de estos tres puede notificar. Porque los tres de pronto han visto el incidente, ¿no? Nuestra notificación es voluntaria y anónima, ¿cierto? La tendencia es que esto pues no sea punitivo. Máximo fin de turno, el jefe de servicio ya está recibiendo la información respecto a esta caída del paciente. Y lo interesante es que el jefe de servicio ya hace la intervención de la gestión del incidente o, en todo caso, si hubiera sido un evento adverso. Todo esto es desarrollado en los cuadernillos, en los formatos que ya les había presentado en la diapo anterior. En tiempo real tenemos la información, ¿no? Entonces, el jefe de servicio hace un consolidado del análisis. Igualmente, el primer día útil del mes de cada siguiente va a la dirección ejecutiva. Se realiza el análisis con el director ejecutivo. Aquí le llamamos nosotros deidades. Y el quinto día útil del mes siguiente, la deidade lo recoge la Oficina de Gestión de la Calidad, ¿no? La Oficina de Gestión de la Calidad, al 10º día útil del mes siguiente, lo eleva al MINSA. Este es el
fluxograma que se encuentra en la directiva. ¿Sí? Entonces, ocurre el suceso o el evento, se registra en la ficha, y lo interesante es que el análisis es mensualizado con el equipo de trabajo del departamento, de la dirección, y es elevado al MINSA, ¿no? Esta es la estadística que tenemos nosotros, es una estadística del 2017, de los 71 registros, el 52% corresponden a incidentes y el 48% a eventos adversos. Esto es el registro mensualizado por meses. Hemos tenido un pico en el mes de mayo, probablemente porque en ese mes pues ingresan los residentes, ingresan los internos, ¿cierto? Y estos son los tipos de incidentes y eventos adversos que nosotros registramos y que los tenemos en nuestra ficha. Tenemos autoagresiones, fugas, caídas de pacientes con daño, intentos de fugas, conductas destructivas y agresiones. En el año 2017, 71 reportes, 71 registros. Para nosotros es importante el tema de las agresiones, porque muchas de ellas llegan a producir daño al paciente. Igual el tema de las fugas, las clasificamos nosotros como intentos de fugas también porque algunos intentos de fuga terminan como evento adverso. Hemos tenido un caso, como vemos ahí, de evento adverso de un intento de fuga, en el cual se golpea el paciente con la puerta y le produce una fractura en el brazo, ¿no? Igualmente, muchos de nuestros pacientes con conducta destructiva se dañan, produciéndose daño inminente, ¿no? O sea, lesiones como fracturas, como contusiones severas, etc., ¿no? ¿Dónde hay más registros? En emergencia, en hospitalización, en este caso de varones, más que en las otras áreas. ¿Quiénes registran más? Las enfermeras, ¿no? Las enfermeras tienen un alto porcentaje del 70% de los registros, 94% de los registros son de ellas, seguida del médico y del técnico de enfermería. Para terminar, ya quiero presentarles al doctor Lucian Leib, que es profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard, quien dice que el único gran impedimento a la prevención del error en la industria médica es el que castigamos a las personas por cometer errores. Y es que no debemos castigar a las personas porque es el proceso el que falla, no la persona. Y debemos afrontar este tema como sistema, no siendo punitivo, y de esta manera podemos nosotros corregir los errores, es decir, madurar hacia una cultura más justa. Bien, es esto lo que nosotros hemos querido transmitirles en esta mañana. Gobierno del Perú. El Perú primero.